Gracias. Ok, buenas tardes. Vamos a hablar entonces de cómo preparar sus datos para tener éxito implementando la inteligencia artificial. Ok. El gran basquetbolista Michael Jordan nos dice que dominemos los fundamentos y el nivel de todo lo demás que hagamos se elevará. Entonces, cuando comenzamos un proyecto, siempre empezamos por identificar las piezas fundamentales. Pero en el caso de inteligencia artificial, ¿cuál es la pieza fundamental? La respuesta nos la da el señor Terry Jones. Este señor fue el fundador de Kayak.com, el fundador de Travelocity y fue el panelista principal para Mind Exchange el mes pasado en Denver, Estados Unidos. Y nos dio información muy interesante en ese congreso. Pero también nos dijo que el primer paso para implementar inteligencia artificial es establecer el cimiento correcto para sus datos. Si no establecemos el cimiento correcto para nuestros datos desde un principio, vamos a terminar con usos aislados, lo cual resultan en resultados aislados, lo cual nos llevan a inclusive más datos fragmentados. Ahora, nadie duda que hay beneficios de cualquier implementación de inteligencia artificial, pero les va a complicar la estrategia a largo plazo. Van a terminar o van a ser forzados a establecer estructuras aisladas y van a comenzar de nuevo en la siguiente implementación. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? A grandes rasgos, lo presento a grandes rasgos, Arturo lo voy a explicar en más detalle. A grandes rasgos es una estructura que conecte sus objetivos con sus procesos, con las reglas de sus datos, en forma automatizada para formar una estructura llamada gráfico de conocimientos. Esta estructura interconecta sus datos por medio de relaciones. Y no solamente este sistema les da interconexión de sus datos, pero además les da el ambiente donde ustedes pueden crear las herramientas que necesiten. Sean modelos, sean reportes, sean aplicaciones. Un punto antes de dejarlos en las manos con Arturo. Para los equipos de innovación presente, esta herramienta no los reemplaza. Esta herramienta es un habilitador. Les da el ambiente donde ustedes pueden crear las herramientas, servir más efectivamente a sus clientes, sea el equipo de gerencia o los equipos mineros. Acá Arturo les va a mostrar unos ejemplos y explicar todo un poco más en detalle. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. A ver. Bueno, vamos a empezar a correr un video y creo que alcanzan a ver un poco el texto que está surgiendo ahí en la pregunta. Está en stop el video, si lo pueden echar a correr. Exacto. Bueno, ahí estamos consultando a un gráfico de conocimiento que nos entregue una reportabilidad de alguna entidad que ustedes han ingresado dentro de este gráfico. ¿Ya? El gráfico de conocimiento básicamente es un cerebro. ¿Ya? ¿Qué información colocamos dentro de este gráfico? Depende de lo que incorpore cada dominio dentro de la mina y cada unidad. La generativa es algo transversal, nosotros la vemos a través de GenAI, en un montón de aplicaciones open source, algunas pagadas, etcétera, pero tenemos hartas limitaciones para usarla en minería. ¿Ya? Entonces, quiero dejar en claro que para una operación minera no es tan simple implementar con soltura o flexibilidad el recurso GenAI. Y para nosotros, como generadores de tecnología, también tuvimos que dar una vuelta grande para definir el mejor ambiente de trabajo para generar esta tecnología. Karim mostró algunas conexiones o objetivos que componen la lógica en torno a un gráfico de conocimiento. En concreto, aquí hay un framework que resume nuestra propuesta de arquitectura y básicamente hoy en el centro ustedes pueden ver el gráfico de conocimiento. A la izquierda, en la parte superior, están las metas de negocio y los procesos de negocio. Eso es clave. Si nosotros pensamos en generativa, la generativa por sí sola
tiende a generar resultados inesperados, tiende también a no entregarnos todo el control que nosotros esperamos. Lo que necesitamos hacer nosotros es generar contexto. El contexto de una operación minera está dado en este framework por las metas del negocio o los procesos de negocio. Si pensamos en los procesos de negocio, estamos pensando en una capa tipo diagrama, flujo, que ustedes los tienen totalmente mapeados, pero no siempre están incorporados en una herramienta digital, ¿ya? Por lo tanto, esos dos puntos son fundamentales para crear un contexto para ir generando respuestas de mayor calidad. Si paso a la derecha, ahí tengo coexistiendo varios componentes clave. Pero en resumen, un pilar fundamental es tener un repositorio, ¿ya? Se produce un flujo bidireccional, pero necesito crear reglas o necesito generar un ambiente que entienda la complejidad de la minería, ¿ya? Eso está dado por lo que nosotros denominamos como ontología, ¿ya? Entonces ya tengo dos conexiones importantes que están ligándose al gráfico de conocimiento. Siempre la clave es el gráfico de conocimiento, ¿ya? Después tenemos que enriquecer la información. Si pensamos en la gente de innovación, en la gente de analítica, estamos pensando en virtualización de las bases de datos, crear espejos de la base de datos y en el fondo el objetivo principal es dejar la data cruda, sin alterar la fuente original de la información. Entonces, cerrando ese esquema, tenemos un ambiente donde podemos modelar y podemos hacer un trabajo o un flujo de uso, casos de uso flexible en torno a los objetivos que tenga cada unidad. Finalmente se cierra ese framework con la capa de los consumidores, que básicamente es cualquier colaborador dentro de las diferentes unidades minas. Acá no me voy a detener mucho. En la mañana tuvimos un colega que habló de los gemelos digitales. En el gráfico de la derecha está la tecnología de los gráficos de conocimiento. Y lo importante de ese gráfico es que en el centro están como gran habilitador la sinergia entre gráfico de conocimiento y generativa, ¿ya? A la izquierda es otro enfoque de todas las tecnologías que ustedes tienen disponibles para crear framework o crear soluciones en torno a la IA, en base a los objetivos que ustedes quieran. Pero me quiero centrar en la izquierda, en el tercer segmento, que es el pendiente la pendiente de iluminación. Cuando ya pasamos la curva de aprendizaje o descubrimiento de una tecnología, ya tuvimos las primeras decepciones, consultas que nos arrojaron cualquier resultado, o capacidad de no graficar, o capacidad de no calcular, etcétera, para finalmente encaminarnos hacia un punto de productividad. Los gráficos de conocimiento están en esa ruta. Entonces, en resumen, a la izquierda un buen indicio de esta tecnología y a la derecha también un consolidado muy importante de un habilitador. Si pensamos en la charla de la mañana de Rafael Estrada, gobernanza, un habilitador, gráficos de conocimiento, un habilitador. Entonces, ahí están los desafíos, cómo hacemos una sinergia para ir conectando estas tecnologías. Por aquí vamos a hacer otro play. Estamos corriendo otra pregunta dentro de este sistema. Acá es diferente. Aquí aparece algo novedoso. Normalmente, la generativa no está muy vinculada con el mundo gráfico o el ambiente espacial que nosotros tenemos en la realidad de nuestras operaciones, ¿ya? Ese ejemplo que está ahí lo que busca es mostrar cómo todo lo podemos llevar a una entidad y todo lo podemos modelar dentro de un gráfico de conocimiento. Ahí lo que estoy viendo es la topografía mina, estoy viendo destinos, estoy viendo rutas, etc. ¿Ya? Básicamente, con una consulta de ENI podemos acceder también a ese tipo de información. Ok. Una mina inteligente, que es lo que todos visualizamos a través de la transformación digital, a través de la IA, exige generar un framework que nos permita habilitar lograr ese objetivo, ¿okay? Entonces, esta imagen es muy interesante porque pregúntense ustedes cuántos componentes de eso ustedes utilizan o tienen implementados dentro de su operación y en qué forma lo tienen implementado. Yo en la parte superior coloqué el gráfico de conocimiento como centro, pero si yo tuviera que mostrar ejemplos de lo que normalmente veo en las operaciones, tendría que irme hacia abajo, hacia motores de ingeniería y Python,
¿ya? Tendría que irme a las soluciones Enterprise, Marketplace, y hay muchas aplicaciones fragmentadas, ¿ya? Que utilizan bastante esos recursos, logrando o buscando generalmente predecir, ¿ya? Eso nosotros lo asociamos a inferencia, ¿ya? Pero no todas las soluciones fragmentadas buscan el razonamiento, que es un componente muy importante. Entonces, si voy subiendo hacia arriba, aparecen otros componentes de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etc. Más arriba aparecen los gráficos, los modelos de gran escala asociados a GenAI. Y finalmente, enriquecimiento de metadata, colocar contexto y la ontología, ¿ya? Acá la diferencia de un framework pensado para implementar la inteligencia artificial sostenible a través del tiempo es cómo yo hago sinergia entre todos esos componentes. Generalmente los manejamos en forma aislada, ¿ya? El gráfico de conocimiento que nosotros proponemos toma todo esto como una sola entidad y lo aprovecha a lo largo de todos los datos disponibles en el gráfico de conocimiento. Un ejemplo de eso es los videos de GenAI que vimos recién, que logran hacer consulta a través de toda la información. Otro desafío que nos persigue durante décadas, la interoperabilidad, la integración efectiva de la información, etc. Hemos avanzado mucho en cuanto a cómo manejamos nuestra información, pero aún así persiste el desafío de la calidad del dato, de la trazabilidad del dato, etc. En el fondo, el gráfico de conocimiento, yo acá tengo una slide que la separo en 3 secciones. Me voy a concentrar en la parte del medio, que es un caso de uso, es el análisis de un turno, y arriba están todos los atributos que podemos asociar a un gráfico de conocimiento, y abajo hay un componente 3D que tiene que ver con los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, si yo pienso en el título del gráfico de conocimiento arriba, un acceso sofisticado a los datos, todos esos puntos que están ahí avalan esa definición. ¿Por qué? Porque el caso de uso que está en el centro tiene mapeado exactamente la topografía con la que está vinculada, tiene mapeado todas las rutas, todos los caminos que están siendo utilizados para ese análisis en particular. Me está mostrando la conexión con las bases de datos de Dispatch y, en fin, estoy utilizando todos los puntos que están en la primera columna: integración, organización, relacionamiento de los datos y la metadata que hay detrás. Si logran ver en la imagen del medio, nos muestra qué está mapeado con qué es usado en qué, etc. Esa es una porción pequeña del gráfico de conocimiento. Estoy solamente viendo en el centro un caso de uso. A la derecha, en forma de oculta, detrás de la slide, están las metas de negocio y procesos de negocio que gobiernan cómo se comporta este caso de uso. Los modelos son todos los ejercicios que nos realizamos normalmente, y las aplicaciones, en el centro está el Chief Analysis, es una aplicación. Visualización global, complejidad simplificada, compresión profunda. Debo pensar que dentro del gráfico de conocimiento tengo acceso a múltiple información, por lo tanto podríamos crear cualquier caso de uso, geología, planificación, etc. ¿Ya? Finalmente, esto desencadena en una mejor capacidad de razonamiento, inferencia, inteligencia y las decisiones que podamos hacer en función de los casos de uso que definamos. Este también es un video. Acá me voy al componente final de las aplicaciones. Podemos crear las aplicaciones que estime conveniente cada unidad mina, porque es un ambiente de low code. El video es bastante rápido, pero básicamente estamos viendo la simulación de un turno donde le estamos pidiendo variar el tonelaje o la cantidad de equipos disponibles para obtener y ver si cumplimos el plan. Ahí estoy viendo un gráfico de conocimiento más extenso, pero estoy realizando un filtrado sobre la porción que me interesa, que es el caso de uso puntual. Puedo ver cómo puedo navegar a través de los diferentes componentes, ya sean 3D, 2D, etc. Hay una trazabilidad completa de cada uno de los ejercicios que ustedes realizan dentro del caso de uso. Esa fracción final es otro ejercicio y tiene que ver con el gráfico de conocimiento y cómo lo modelamos, ¿ya? Lo que están viendo ahí a la derecha es un texto extenso, que es una transcripción de YouTube de un gerente de una compañía de litio en Chile, y básicamente una entrevista. En base a esa entrevista la ingresamos al sistema y podemos obtener automáticamente la creación del modelado o el esquema que caracteriza a los objetivos que él define en esa entrevista.
Por lo tanto, estoy viendo los objetivos de sostenibilidad, los objetivos de cumplimiento, los proveedores, la categorización de los proveedores. Eso el sistema lo realiza en forma automática. ¿Cuál es el trabajo que viene después? La validación, el complemento, ver si los links y las propiedades fueron las correctas, etc. Eso se traspasa al trabajo que podemos realizar para modelar cualquier unidad de negocio dentro de la compañía. Y para ir cerrando... Sí, perfecto. Para ir cerrando, hay una filosofía detrás de los casos de uso que podemos generar y tiene que ver con metodologías de mejora continua. Ya básicamente tenemos un esquema que gira en torno al gráfico de conocimiento y tener la información de la operación en ese formato nos permite desplegar casos de uso con esas características, enfocados en el stakeholder que nos interesa para entregarle la información que interesa, capacidad de movernos transversal dentro de las diferentes unidades minas. El flujo continuo, nunca tocamos la data cruda, por lo tanto podemos trabajar tranquilamente nuestros casos de uso, producción, hacer solamente lo que necesitamos hacer y perfección, la mejora continua que nos da el sistema de poder constantemente editar los diferentes casos de uso que vamos usando. Ese es un esquema muy simple con el ciclo minero alrededor en la parte externa. Y ahí hay diferentes casos de uso que podemos generar dentro de un sistema con estas características. Al mezclar la capacidad de acceder a data estructurada a gráficas 3D, podemos hacer análisis como reconciliación, gestión del ciclo de planificación anual, visualización gráfica de los componentes de una campaña de sondaje, etc. He ilimitado el potencial de los casos de uso. Y para finalizar, en términos de GenAI, yo les dije que no es la panacea. Para nosotros genera un impacto fuerte al utilizarlo ligado como core dentro de un gráfico de conocimiento, porque automáticamente nos permite impactar la mayoría de las unidades de una operación y nos permite generar casos de uso en forma inmediata, desde los más básicos a casos de uso más complejos que tienen que ver con el ejemplo que daba anteriormente de reconciliación, My2000, etc. ¿Okay? Sí. Bueno, y ahí les dejo algunas palabras del cierre. Obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta, sobre todo en los coffee, porque estamos en pro del tiempo y el próximo ponente. Así que muchas gracias por escucharnos y que siga siendo un buen evento. Muchas gracias, Karim, Arturo.